Por 10 minutos, el diputado señor Jaime Belolio, diputado Belolio, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a las organizaciones que aquí nos acompañan. Señor presidente, hoy enfrentamos uno de los debates más trascendentales que ha tenido el Congreso en el último tiempo. Pero este debate no es de salud pública, como dicen algunos, no es sobre políticas públicas neutras, como dicen otros, ni siquiera es sobre las 3 causales del aborto que pretenden aprobar. No, este debate es de carácter antropológico y sobre todo sobre la dignidad humana. Por eso es tan importante, porque es de la dignidad humana que emanan nuestros compromisos con la salud y las políticas públicas, y no al revés. Eso es lo que hoy está en juego, la dignidad humana. ¿Es la dignidad inherente a la condición humana o es entregada por ley? ¿Es la dignidad algo propio de las personas y que debe ser respetado o es algo que debe ser construido, como sostenía Marx y sostenía Nietzsche? ¿Debe estar sujeta a las mayorías o a constructos sociales? Si es algo que debe ser respetado, entonces se debe hacer desde su inicio y no desde la arbitrariedad de una legislación. Si quieren, discutamos sobre el inicio de la vida, pero hagámoslo con argumentos científicos, porque incluso los biólogos ateos están de acuerdo en que hay vida en el óvulo. La información genómica que posee es toda la necesaria para su desarrollo como ser humano, y este desarrollo se realizará autoorganizándose y aumentando su complejidad permanentemente. Por tanto, es estrictamente pertinente la discusión sobre esa primera célula viva de un ser humano, tan especial y particular que tenemos el deber moral y jurídico de asegurar su existencia. Aquí se ha escuchado que la actividad cerebral es la que indica la vida, y se dijo que así como cuando una persona tiene muerte cerebral se donan sus órganos, un feto podría ser abortado porque no tiene esa actividad. Es decir, para algunos es igual que el cerebro se apague a que se encienda, pero quieren evitar a que pueda encenderse y desarrollarse. Ese argumento es simplemente absurdo. Otros dicen que solo se es persona cuando comienzan las conexiones nerviosas. Otros dicen que cuando tiene 12 semanas, otros dicen que cuando tiene 14, 18, 40, otros de que cuando respira por sí solo, o inclusive algunos sostienen que es cuando puede guiarse por sus propios medios. Pero no, hay un solo hecho objetivo, y este es que en el momento de la concepción y posterior anidación hay una nueva vida. Y no es cualquier vida, es una vida humana, y por ello es que requiere protección. Esta discusión, de alguna forma, pone en suspenso el fundamento de la vida en común y la esencia sobre la que descansan los derechos humanos, que es esta dignidad consustancial. Quienes sostienen, por el otro lado, que la dignidad es una mera construcción, no pueden responder cuál es la diferencia entre que el aborto sea la semana 12 o la 14, que la malformación sea letal o no letal. Por eso es que los argumentos aquí esgrimidos no responden a las 3 causales, sino que son válidos para un aborto sin restricción. Y la historia de la humanidad ya contiene muchos ejemplos de los horrores que se cometen cuando unos declaran a otros como inviables, como molestos, como intolerables, y entonces los quieren dejar invisibles. ¿Por qué están de acuerdo en estas 3 causales y no en otras? ¿Porque no es popular? ¿Qué es lo que sucede entre la semana 11 y la 12? ¿Qué es antes de que sea un ser humano? ¿No es nada? ¿No vale nada? ¿Es la dignidad algo que pueda entregarse en partes? ¿Acaso creen que es menos digna una persona que tiene una discapacidad? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo sería si tiene más o menos edad, menor desarrollo, si es hombre o si es mujer? No. La dignidad humana es una, completa y desde el inicio de la vida. Quisiera referirme a algunos de los argumentos sostenidos acá. Lamentablemente algunos con mucha liviandad, lamentablemente también algunos con muchas ofensas, pero otros sin embargo con profundidad, y esos son los que sí valoro. Por ejemplo, se ha sostenido que a fines de la dictadura se derogó el aborto terapéutico y que hoy simplemente se repone. Pero ¿estaban desprotegidas las mujeres al no existir esta causal? ¿Cómo se explicaría entonces que somos uno de los países del mundo con menos mortalidad materna? En Chile, hoy, si una mujer está en riesgo de vida, se debe hacer todo lo posible por salvarla, inclusive si eso conlleva la muerte de ese niño en gestación. Y ese es el estándar que algunos pretenden, que les gustaría, que se necesita para estar en ese grupo de los 50 países donde existe aborto terapéutico. Cuestión por lo demás que llama a equívoco, toda vez que nunca puede considerarse una terapia la eliminación de esa otra vida. Y si es una terapia, salvar la vida de la madre. Proteger y defender los derechos de las mujeres es algo que no solo debe hacerse en caso de riesgo de vida, sino que siempre, inclusive si no han nacido.
Se dice que acá nadie está obligado a abortar, que nadie está obligando a abortar, que los abortos existen y que si a alguien no le gusta o no quiere, puede no hacerlo. Ese es un muy mal y pobre argumento. Hoy existen homicidios y nadie está obligado a hacerlos, pero nadie en su sano juicio podría sostener que debería ser voluntario el matar o no. Se habla de libertad, pero no se respeta la libertad más fundamental, sin la cual nada puede tener sentido: el derecho a vivir, la libertad de vivir. Y con este proyecto no solo no se respeta, sino que además se pretende que la ley obligue a personas e instituciones a hacer aquello que va en contra de su conciencia o de sus principios. Yo soy un firme defensor de la libertad, pero esta tiene un límite: la dignidad humana. Por eso es incompatible la dignidad humana con el homicidio, con la tortura, con la violación a los derechos humanos. Yo no tengo doble estándar y no acepto que nadie, para justificar sus propias inconsecuencias, pretenda excusarse conmigo. Se han esgrimido acá razones de derechos humanos. Pero ¿cómo es posible que aquellos que han luchado por la justicia en violación a los derechos humanos, que buscaron una democracia para expandir las libertades y que son contrarios a las dictaduras, aunque en verdad algunos son contrarios a algunas dictaduras porque las otras las aplauden, no defiendan los derechos de quienes están por nacer? No digo que esta cuestión sea sencilla, no digo que no sea discutible, pero por favor, no banalicen el sentido de la vida, no banalicen el valor de la vida. Al menos reconozcan de que hay una tensión entre la vida de la madre y la vida en gestación. O de lo contrario, díganlo directamente, que si no está nacido no es persona y por ende no tiene derechos. La dignidad humana se respeta siempre. O de lo contrario, la humanidad toda es la que corre peligro por mucho subterfugio y pseudociencia que usemos para intentar cubrir nuestra decisión. Refrendemos nuestro compromiso con los derechos humanos. La supuesta visión altruista que legalizar el aborto se hace por los otros no es tal. Esconde una mirada de indiferencia por el otro, más bien egoísta. Las sociedades y los países progresan en la medida que protegen la dignidad de las personas, especialmente de los más vulnerables. Se ha dicho también que esto es mayoritario, que hay un 70% a favor de las encuestas. ¿Creerán entonces que hay que reponer la pena de muerte, que también goza de amplia mayoría? Yo soy contrario a la pena de muerte, y aunque fuese mayoritario, jamás lo aprobaría, porque creo que las convicciones no se definen por si son populares o no. Lo justo y lo bueno no depende únicamente de la mayoría. Por su intermedio, señor presidente, el diputado Castro afirmó que estaba en contra del aborto libre. Muchos aquí lo han dicho, lo felicito. Y además decía que sabían cuál era el número de mujeres que estarían dentro de las causales, decía que cerca de 2.500. Por ende, me imagino que él y todos los que van a votar a favor de estas causales, y solo de estas 3 causales, como han argumentado, van a estar muy vigilantes de que no haya ningún aumento significativo en ninguna de esas 3. De lo contrario, implicaría que se hizo una legislación con efectos no previstos, no restringidos. Y por tanto, si hay un salto significativo, van a venir a este mismo Congreso a cambiar a cada una de esas 3 causales. Por ejemplo, ¿cómo va a ocurrir con los especialistas y los instrumentos necesarios para ratificar que un feto es inviable según la segunda causal? ¿En todos los consultorios y hospitales de Chile va a ser así? Ojalá lo sea, pero no lo parece. Decía también el diputado que el plan de acompañamiento era neutro, pero el objeto de un plan de acompañamiento no debe ser neutro, sino que es precisamente para evitar el aborto. Y aquí, a menos de que nos parezca indiferente de si alguien aborta o no. Y aquí yo quisiera aprovechar de felicitar la labor de acompañamiento que ha hecho la Fundación Chile Unido y otras tantas organizaciones que se han dedicado a proteger ambas vidas, las de las madres y de quienes están por nacer. Señor presidente, honorable Cámara, ya nos toca votar. Y yo quiero anunciar que voto que no a este proyecto de aborto porque defiendo la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte. Anuncio que voto que no a este proyecto de aborto porque defiendo los derechos humanos de todos y también de aquellos que están vivos pero aún no nacen. Voto que no a este proyecto de aborto porque las 3 causales no son excepciones, sino argumentos para el camino directo a un aborto sin restricciones. Voto que no, porque tal como dijo Luis, la naturaleza humana será la última parte de la naturaleza que se rinda al hombre. Voto que no al proyecto de aborto porque tengo la convicción firme de que un país progresa cuando protege y defiende a los más débiles, siempre. Y voto que no, señor presidente, porque creo en una política que se preocupa de lo justo. Y aunque hoy
hay una tiranía de lo políticamente correcto. Yo prefiero ser políticamente incorrecto y hacer aquello que considero correcto. Muchas gracias. En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana ha solicitado el uso de la palabra el diputado de la región de Valparaíso, señor Aldo Cornejo.